estantes, etcétera, todo eso es establecido y controlado por el dueño de la propiedad intelectual, que incluso el dueño de la propiedad intelectual, en ese caso que yo llevé, que él establecía qué era lo que se iba a vender por cada temporada del año. O sea, yo como licenciante, ¿verdad? Establecía todo lo que el licenciatario, que era el que me estaba comprando a mí ese derecho de utilización de la marca, tenía que hacer. Es un control bastante fuerte, bastante estricto. Yo como vendedor, digamos que acá en el país, no tenía el derecho a decir, yo quiero vender este tipo de cosas, esto, otro, no. Ellos me imponían, en ese caso de esa empresa, le imponían a el licenciatario acá todo lo que tenía que vender y la época en que tenía que vender. Sí, eso es parte. Y si vos no compras esa parte y no adquirís todos los derechos de esa parte, no te dejan vender las mercancías. Eso es así. O sea, es bastante restrictivo este asunto. ¿Te queda ahí más claro, André? Ahora sí, profe, gracias. Bueno, con gusto. Ok, vamos con los requisitos. Nos dice que el artículo 8.1c que tiene que cumplirse tres requisitos. Uno es que esté relacionado con que el pago del canon esté relacionado con las mercancías que se están importando. Profe, Entonces, disculpe, no sé si cambió de diapositiva, pero no se cambió. no se cambió. No, estamos en tipos de propiedad Ahí todavía. ahora, Sebastián. No, no No, igual. ok. Sí, estamos en lo de la... El tipo de propiedad. Sí, Ok, entonces voy a dejar de compartir y lo voy a compartir otra vez. A ver. Ujú. Ahí, está cargando todavía, por mi ok, parte. me dicen. Ahora sí, profe. Listo. Gracias. Ok, gracias a vos más bien. El primer requisito es que esté relacionado con las mercancías. Entonces, cómo sabemos que esté relacionado? Bueno, existe un pago por los cánones y derechos de licencia. Y estos pagos se relacionan al uso de una marca, ¿verdad? De una marca de un fabricante. Entonces, por ahí, lo que nos dice el comité técnico, lo que nos han dicho las aduanas y los tribunales y demás de varios países que han sacado jurisprudencia de esto, es que esa marca, ¿verdad? Que está mencionada en el contrato y que está incorporada a las mercancías y que le da un sentido de prestigio, le brinda identidad, le brinda distinción, le brinda a la vez también separación de otras marcas, es la que nos indica que el pago está relacionado con esa marca. ¿Por qué? Y me explico. Si yo voy y compro un celular de X marca que ustedes conocen, segundo, supongamos que sea un celular Samsung. No estoy diciendo que Samsung pague este tipo de cosas o haga esto. Simplemente lo estoy utilizando para identificar el punto. Supongamos que ustedes compran un celular Samsung. El celular Samsung tiene una marca de prestigio, ¿sí? Esa marca le da una identidad propia. Ustedes saben qué pueden esperar, qué características tiene, qué calidad tiene un celular Samsung por el prestigio que tiene la marca, por los años que tiene la marca, por la cantidad de usuarios que tiene la marca, por la calidad del producto. Entonces, esa marca la hace distinguible de otras marcas. No es lo mismo que usted diga un celular Samsung que uno eventualmente chino que venga saliendo al mercado y que tiene 2 meses de haber salido, ¿cierto? No es lo mismo. Entonces, la marca, porque la marca es la que nos distingue en primera instancia
que ese, regálenme un segundito otra vez, perdón. Bien, disculpe las interrupciones, es que estamos ahí un asunto hoy, está medio complicadillo. Como les decía entonces, la marca es la que nos da la relación entre el pago y la mercancía. ¿Eso se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Se entiende que la marca es la que le da esa relación de venta con las mercancías y que el pago es producto de la venta de esas mercancías porque esas mercancías están afectadas a esa marca y esa marca tiene un prestigio, tiene identidad propia y es una marca reconocida. ¿Entienden? Porque normalmente no hablamos de pagos de derechos de licencia, royalties, en marcas que no sean muy reconocidas. ¿Ok? Eso no es tan frecuente. ¿Estamos? Sí, profe. El segundo requisito es que sea condición de venta. Y aquí es donde se nos presenta el problema. Los otros dos no son tan difíciles, eh, pero este sí se nos complica, ¿verdad? Un poquitito más. Porque inclusive hay un montón de documentos que ha sacado el comité técnico con respecto a cuándo sí es condición de venta y cuándo no es condición de venta. Acá, tal vez determinarla no es tan difícil, ¿verdad? Pero el asunto es que lo podamos comprobar. Ahí es donde se nos complica. ¿Por qué? Porque en buena teoría, si usamos la lógica, ¿verdad? El tema de la lógica, tiene sentido el cómo se debe comprobar si existe o no condición de venta. ¿Ok? Primero, porque es una obligación de pagar el derecho de licencia, aunque no esté estipulado en un acuerdo. Lo normal es que esté estipulado. El vendedor, ¿verdad? Va a establecer esa condición en un contrato. Si no lo hiciera, ese hecho no significa que no se pueda ajustar. Es decir, existe una condición de venta explícita e implícita. La explícita es la que está establecida en el contrato. La implícita es la que, aunque no esté en un contrato, nosotros podemos probarla. ¿Y cómo las podemos probar? Porque las mercancías que se venden y que se importan no podrían ser adquiridas por el comprador si éste no se ha comprometido con el pago del canon. ¿Ok? Eso es como lo podemos comprobar.
¿Y cómo comprobamos que se comprometió al pago? Porque va a haber información contable y financiera que nos va a decir que se hizo ese pago y que se dio ese pago. Transferencias, pagos de remesas, asientos contables, facturas, cuadros de registro, una serie de información que nos dice esto sí se pagó. Y el contrato, pues, nos ayuda. El problema es que en los últimos años los contratos los han variado para evitar que nosotros podamos identificar que se paga o no el canon como tal. Cosa que todavía da más, ¿verdad? Deja más que desear de estas empresas, que son empresas grandes, que muchos como ustedes quieren trabajar en esos lugares y a mí me parecen detestables en el sentido de que tienen este tipo de cosas y no quieren pagar los impuestos que deberían pagar. Porque al final de cuentas, los perjudicados somos todos nosotros. Menos dinero para impuestos, para escuelas, para pensiones, para seguridad, para salud, para todo lo que necesitamos como sociedad. Y luego la gente se anda quejando que el Estado no sirve, que el gobierno es malo, etcétera. Pero a las empresas que tienen que pagar este tipo de cosas, sí les damos mil incentivos para que no los paguen. Y no les hacemos respetar la ley para que tengan que pagar lo que tienen que hacer. Y las cosas hay que hacerlas de forma correcta. Si no, entonces mejor no vengan a hacer negocios a estos países. Así ese siempre ha sido mi pensar. Entonces, nos vamos a dos preguntas que nos ayudan a determinar si está o no condicionada la empresa al pago del canon y derecho de licencia. Y una es esta, que una es la cara del otro, son las dos caras de la moneda. ¿Podría el vendedor, ¿verdad?, tener disponibilidad de vender las mercancías para su exportación a Costa Rica si el comprador no tiene primero un acuerdo por el pago del canon y derecho de licencia? Y segunda, ¿podría el comprador adquirir libremente la mercancía en una venta para la exportación a Costa Rica? ¿Tá? Si este comprador primero no ha acordado el pago del canon con el propietario del derecho. Si nosotros vamos y le hacemos esas preguntas a estas empresas y ellos nos dicen, no, no se puede, el comprador no puede, ¿verdad?, adquirir la mercancía si no se ha comprometido con el pago del canon, pues entonces podríamos decir que está condicionado, ¿sí? Ahora, si la empresa que vende la mercancía nos dice, no, a mí no me tienen que pagar, yo la dejo vender libremente, yo puedo venderle a quien yo quiera, no les pido nada, simplemente que vendan las mercancías. Y listo. Se las vendo al precio que yo quiero y ellos pueden disponer libremente las mercancías en su país. Ah, bueno. Pueden vender la mía, pueden vender otras, pueden vender las que quieran. ¿Ok? Entonces uno diría, ah, bueno, entonces una tienda por departamentos de varias marcas, normalmente podríamos pensar que quienes les venden, ¿verdad? No les condicionan el pago de ese derecho de licencia y tampoco les condicionan el que no puedan vender otro tipo de mercancías en ese negocio. Entonces por ahí podríamos irnos. Pero si las respuestas a esto es que no pueden hacerlo libremente, estaríamos en presencia de una condición de venta. Y el último requisito es, antes de ver esto, vamos a ver el último requisito. Y el último requisito es que no está incluido en el precio realmente pagado por pagar cuando se importa la mercancía. Y esto tiene mucho sentido del por qué no está incluido, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no está incluido normalmente? O siempre, ¿por qué no está incluido? Bueno, normalmente, digamos. Por ser indirecto, tal vez. ¿Y a qué se refiere que sea indirecto, Rodrigo? De que, digamos, llegan 500 pares de tenis, pero solo venden 100, entonces solo van, digamos, a pagar por esos 100. Entonces, Ok, ok, bien, te rescato de lo que vos estás queriendo decir, que el pago se hace hasta que se venda las mercancías. Por eso es que, digamos que no está incluido, ¿ok? No está incluido porque el vendedor no lo incluye en el monto del canon de la factura que emite el comprador, ¿verdad? Sino que lo
incluye hasta que pague hasta que vende la mercancía en el mercado interno. Es decir, que si yo compro los Samsung, los teléfonos, yo no le pago a Samsung hasta que no lo haya vendido. ¿Estamos? ¿Sí? Por eso es que no está incluido en el precio. Porque yo en buena teoría no sé cuánto es lo que voy a vender de lo que compré, entonces hasta que lo venda, lo pago. Pero el acuerdo de valoración nos dice una cuestión distinta. Nos obliga, aunque usted, ¿verdad?, lo pague posterior a la venta de la mercancía, nos obliga a declararlo en el momento de la importación. Entonces, ¿cómo determinamos que no está incluido? Primero, porque existen registros contables donde se evidencia que el monto de la facturación de las mercancías no incluye el pago del canon y el derecho de licencia. Si nosotros vemos la factura de importación, ahí normalmente no va a venir el pago del canon incluido, solo viene el costo de la mercancía que se está importando. Segundo, se registra un pago por canon y derecho de licencia separado a el pago de la factura, normalmente. La factura, si es por $1,000, se registra contablemente por $1,000, pero el pago del canon se registra después, ¿verdad? Dependiendo del monto que sea, si es un 10%, no sé, por $100, porque se vendió toda la mercancía que venía en esa factura de $1,000, entonces son un 10%, son $100, se registra por aparte contable. Y lo tercero, pues de la mano lo que dice Rodrigo, porque el cálculo se hace después de que se vende la mercancía en el mercado interno. Sin embargo, como les digo, el acuerdo en la declaración de valor nos obliga a tener que declararlo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una empresa? Estimarlo. Estimar, como dice Rodrigo, se dice, si compró 500 pares y solo vendió 100, ok, ya él tiene de previo que haber hecho una estimación de cuánto va a vender, para cuánto va a declarar o cuánto va a importar. Si yo importo esos 500 pares que dijo Rodrigo, estoy en obligación de declarar el canon por esos 500. Ya después, usted, si al año o a los 6 meses, etcétera, cuando tenga que pagarle al vendedor, resulta que no vendió los 500, sino que vendió 100, pues va y pide una rectificación y que se le devuelva el dinero que en este caso eh, pagó en impuestos pero no vendió las mercancías, no vendió los zapatos, entonces ahí pide una rectificación y luego se tendría que agarrar con el vendedor, porque el vendedor, y si usted le compró 500, ¿verdad? Él va a esperar que usted le pague por los 500, ¿cierto? No por los 100. Entonces ahí es un asunto que tienen que arreglar entre ellos. No sé si está claro esto. Profe, entonces se reembolsan tanto los cánones como los aranceles en Sí, ese caso. en ese caso sí, correcto. Si fuera del caso. Y eso está establecido en una circular que establece cuál es el procedimiento para eso. Entonces, en resumen, ¿por qué se paga? Por protección de marca, porque se ha creado una franquicia de proteger, por cobrar un derecho por nombre, ofrecer ventajas competitivas, mejora la imagen corporativa y es una lucha contra el fraude. Desde el punto de vista de el vendedor, él protege su marca, ¿verdad? Crea una franquicia que también debe proteger, cobra por el derecho de nombre que él tiene ya, ¿verdad? Ofrece ventajas competitivas a quien adquiera esos derechos de marca, mejora la imagen. Obviamente, no es lo mismo que yo venga y sea a que yo traiga otros celulares, no sé, de Pakistán, por decir algo, que nadie los conoce y que yo voy a tener muy difícil poder venderlo en el mercado interno. Y para el vendedor, el dueño, el fabricante, el dueño de la propiedad intelectual, también es una forma de luchar contra el fraude, asegurarse que quienes vende en los distintos países del mundo sea una persona autorizada por él. ¿Okay? Y vamos para ir terminando con esta parte, ¿verdad? ¿Cómo se puede registrar y cómo se puede pagar? Bueno, se puede pagar por unidad producida, como les dije en el caso de los pañales, si hay parte de
producto que se hace aquí en el país y debe pagar el canon, aunque nosotros no lo incluyamos, el licenciatario, el importador, está en obligación de pagárselo al vendedor. Entonces, este se lo podría cobrar por una cantidad X por cada unidad de producto que él fabrique. Es decir, por cada pañal le tiene que pagar $1, por decir algo. ¿Ok? Existe otra forma que es un porcentaje sobre un concepto, que es un 5%, un 2%, un 3%, un 10%. O puede ser un poco de ambos, ¿verdad? Si se importa materia ya finalizada, producto terminado, pero también se hace fabricación en el país de importación, pues se podría hacer una mezcla de los dos. Se le cobra un monto por cada unidad fabricada y se cobra un monto por un porcentaje por la importación de las mercancías terminadas. ¿Ok? Entonces ahí por los dos. Ahí está una definición, ¿verdad? De lo que es un canon. Es toda suma de dinero pagada por la adquisición de los derechos de propiedad intelectual y demás relacionado con las mercancías importadas o por la licencia de uso de estas. Y eso está en el libro de las Cano y eso lo pueden ver en las lecturas. Para resumir, ¿a quién se paga? Al propietario de los derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué? Por la uso u explotación de esa propiedad intelectual. ¿Y cómo se paga? Se puede pagar mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente. Normalmente se hace mensual, pero el ajuste de ese, como en el caso que hablaba Rodrigo, de que importó 500, pero solo vendió 100 y quiere ir a pedir una rectificación, eso se hace anual, ¿ok? Pero eso va a depender del contrato, de cómo paga el comprador al vendedor ese derecho por utilizar la imagen y el derecho de marca. ¿Qué se revisa? Se revisan los registros contables, ¿verdad? Como les dije, remesas, cuadros de cálculos, asientos contables, transacciones, registros bancarios, una serie de cosas. Se revisan las ventas también, los estados de venta para ver si lo que realmente se dice que se vendió fue lo que se vendió. ¿Ok? Y la facturación de las mercancías también. Entonces, como ven, ahí está un poco de lo que se revisa, ¿verdad? Declaraciones de impuestos, balanzas de comprobación, contratos, etcétera, estados financieros, el catálogo de cuentas, ojos de costos, es grande. El tema de Canon no es fácil. Ahora vamos a ver cómo se puede declarar eso que yo les digo, ¿ok? Entonces, esta circular establece, y luego vino la otra circular que deberíamos mencionar también acá, establece el procedimiento, pero bueno, acá es que la idea es que en esta circular se habla de que hay que hacer un estimado, que es lo que yo les digo, ¿ok? Entonces, en ese estimado, si yo sé que yo tuve 10 millones de colones de venta el año pasado, normalmente las empresas hacen un estimado a más para el siguiente año, dependiendo de las circunstancias del mercado. Puede ser incluso a menos, ¿verdad? Y la pandemia hizo que muchas hicieran estimaciones a menos en ventas. Otras no, otras de salud, se dispararon las ventas de cosas de salud, ¿verdad? Ustedes saben, como cosas de limpiar, mascarillas y otro poco de cosas. Pero entonces ellos hacen un estimado, y entonces podrían sumarle un 5% anual a las ventas del año anterior, y entonces con base en eso hacer el pago. ¿Cuándo? Y el cálculo y el pago cuando se importan las mercancías. ¿Ok? Entonces, este pago se debe establecer en las casillas de la declaración de valor, tal y como ya se les indicó. La otra, ¿verdad? Alternativa, que esta yo siento que no debería existir en esa circular y es algo que deberíamos modificar, es que hagan las rectificaciones de periodos posteriores, que eso es lo que sí en la práctica han hecho varias empresas, pero les ha sido un calvario. ¿Por qué? Porque cuando usted hace esta segunda opción o aplica esta segunda opción, tiene varios problemas. Primero, tiene que pagar intereses. Segundo, en aquel momento, cuando decíamos muchos de estos casos, tenían que pagar multa,
¿verdad? La multa. Estaba sujeto a la sanción.